días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal Mide Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. En el último webinar os traíamos una visión no técnica de Google Concept Mode versión 2 y en este caso queremos complementarla también con una implementación real. Vamos a hacer diferentes webinars en los cuales os vamos a enseñar a integrar vuestro CMP, vuestros diferentes CMPs con Google Concept Mode y Google Tag Manager. Y en este caso vamos a empezar trabajando con Cookiebot, que es uno de estos CMPs más utilizados, extendidos a lo largo del negocio online. Vamos a ver la implementación técnica utilizando en este caso Google Tag Manager. Y lo haremos, como os he dicho, pues toqueteando y trasteando para que podáis todos y todas ver cómo se puede implementar de manera sencilla la última versión de Google Concept Mode. En primer lugar tenéis que saber que Cookiebot es un CMP. Un CMP viene a ser un Cookie Management Platform, una herramienta que nos permite integrar de manera sencilla nuestro aviso de cookies y además actuar en consecuencia al consentimiento que obtengamos de los visitantes. Es decir, si nos han dado permiso para instalar cookies, podremos instalar las cookies y si no, no las podremos instalar. Y esto tendrá y afectará directamente a las etiquetas de marketing y analítica que estemos incluyendo en Google Tag Manager. Tenéis una guía muy interesante sobre cómo instalar Cookiebot a través de Google Tag Manager, pero en este caso, pues bueno, os lo voy a hacer de una manera práctica. En primer lugar, tenéis que saber que Cookiebot no es una herramienta gratuita, pero sí es cierto que podéis obtener una free trial que es más que suficiente en ocasiones para páginas web muy sencillitas en las cuales simplemente, pues bueno, queráis hacer un aviso de cookies sencillo. En el caso de que ya tengáis pues bueno, un ecosistema digital completo, complejo, pues en ese caso probablemente tendréis que iros a una versión de pago. Pues bien, vamos a partir de que habéis accedido a Cookiebot, ya sea a la versión de pago o la versión de trial, y directamente accederéis a un panel como este. En este panel tenéis diferentes opciones de customización. Yo no me voy a parar en todas ellas porque son bastantes, a nivel sobre todo del look and feel, del aviso de cookies y demás. Lo que sí vais a tener siempre es que establecer en este caso un nombre de dominio, porque tenéis que saber que bueno, es la entidad mínima que vais a manejar en Cookiebot, ¿no? Los dominios. En este caso añadiremos un nuevo dominio y vamos a medir esta página web. Entonces vamos directamente a poner la URL con el nombre del dominio. Vamos a ponerlo directamente, solamente el nombre del dominio, que es lo que nos pide la herramienta. La mayor parte de los CMPs tienen diferentes opciones, yo os digo, podéis incluso hacer consentimientos en bloque que afecten a varios dominios. No me voy a meter con este tema, simplemente vamos a intentar hacerlo sencillo. Aquí ya tenemos asociado, en este caso, nuestro CMP, Cookiebot, a un dominio concreto. Aquí tenéis diferentes opciones, ya os he dicho, para personalizar el banner, etcétera, etcétera. Y yo no me voy a meter con esto, no es necesario, o al menos no es el propósito de este banner. Y lo siguiente que vamos a hacer es instalar el CMP en nuestra página web. Esta es la página web con la que estamos trabajando y lo que queremos es mostrar aquí un aviso de cookies. Bien, para ello lo que vamos a hacer es trabajar con Google Tag Manager. En este canal os hemos hablado largo y tendido del Google Tag Manager, el gestor de etiquetas por excelencia de Google. Entiendo, doy por supuesto que tenéis un conocimiento mínimo para trabajar con él, con lo cual lo primero que vamos a hacer siempre va a ser crear una etiqueta para instalar nuestro CMP. Nos vamos a la parte de etiquetas, damos a nueva etiqueta y aquí tenéis diferentes opciones. Existe una plantilla de Sigma Java estándar que podéis utilizarla para integraros con cualquier CMP. Es una plantilla que lo que hace
principalmente es instalar el código JavaScript asociado a Google Consent Mode y además nos permite configurarlo en base a los consentimientos. Requiere una configuración manual personal, pero tiene la ventaja de que puede encajar o puede funcionar con cualquier CMP. En el caso de que estéis trabajando con un CMP estándar, como puede ser Cookiebot, pues lo que yo sí os voy a recomendar es que trabajéis también con las etiquetas que ya se han creado. En este caso vamos a tener que trabajar con una etiqueta de la comunidad, pues no está disponible por defecto como un third party. Nos vamos a ir, por tanto, a etiquetas de la comunidad, y dentro de las etiquetas de la comunidad lo que vamos a hacer es simplemente buscar la palabra CMP. Veréis que existen diferentes opciones, pero hay uno directamente que es Cookiebot CMP by Zybot Corp, y este es el que tenemos que instalar. Desde aquí simplemente lo que tendremos que hacer es añadirlo al workspace. Esta es la última versión de la etiqueta de Cookiebot y está ya actualizada a la versión 2 de Consent Mode. Esto es importante, sobre todo en el caso de que ya estéis trabajando previamente con Cookiebot, que ya hayáis incluido una etiqueta de Cookiebot dentro de vuestro contenedor, porque en este caso lo que vais a tener que hacer es actualizarla. Esto es importante, fijaros. Probablemente os habrá aparecido aquí algunas opciones, algunas alertas, y simplemente lo que vais a tener que hacer es acceder a la etiqueta que ya hubierais incluido de Cookiebot y actualizarla. Esto es importante, tenerlo en cuenta. Si estabais trabajando ya previamente con Cookiebot, con la versión anterior, la que se integraba directamente con Consent Mode 1.0, lo que tenéis que hacer es actualizarla. Si partís de nuevo, simplemente incluirla desde la comunidad y trabajar con normalidad. Pues bien, una vez que la tengamos aquí, le damos los permisos que requiere, aquí los tenéis. Le damos a añadir y lo que vamos a hacer es comenzar a configurar nuestro CMP. En este caso vamos a ponerle una etiqueta, Cookiebot CMP. Lo siguiente que tenemos que poner es el ID de Cookiebot. Para acceder a este ID de Cookiebot tenemos que volver a nuestra consola y vamos a buscarlo. El ID Para encontrar el ID de Cookiebot simplemente tenemos que volver a la consola. Lo tenéis expuesto en diferentes apartados. Uno de ellos es, si os vais a la sección de scripts, directamente encontraréis el grupo de dominio, le dais a copiar, volvemos en este caso a nuestra etiqueta y le damos a pegar de esta manera. Lo siguiente es, hay diferentes opciones ahora de configuración. No voy a entrar con todas de ellas. Una de ellas es incluir personalizaciones que podéis tener aquí en función de diferentes países. Tened en cuenta al final que la legislación no es la misma. Si estáis operando en diferentes países, pues probablemente puede que sea necesario que incluyáis diferentes opciones de regiones para personalizar vuestro aviso de cookie, incluso a nivel de texto, a nivel legal o a nivel de aceptación. Aquí también podéis activar el IAB Transparency and Consent Framework. Esto es un tema que probablemente en breve va a ser obligatorio, tener que activar esta opción. De momento no nos lo han pedido así. Y lo siguiente que tenéis que hacer es ir directamente a la parte de Default Consent States y dar a añadir región. ¿Qué es esto de Default Consent States? Nosotros al final, la versión 2 de Consent Mode, acordaros que menciona dos tipos de consentimiento: el consentimiento por defecto y el consentimiento por actualizado. El consentimiento por defecto es el que podemos establecer por defecto en una página sin que el usuario haya interactuado todavía con el banner de cookies. Por tanto, podemos incluir diferentes consentimientos para las diferentes cookies, aquí lo tenéis.
Podemos establecer además este consentimiento por país. Esto es importante. Fijaros que nos permite, tenemos aquí la opción de seleccionar el país y por cada país establecer un consentimiento diferente por defecto. Si dejamos esto vacío, vamos a aplicar el consentimiento por defecto global a todos los países. A la hora de establecer, además, un consentimiento por región, es importante que tenéis que utilizar aquí un código ISO-CODE. Aquí tenéis un listado, porque es importante que tengáis en cuenta que este listado o el código que utilicéis tiene que asociarse a un código alfa en este caso. Aquí tenéis el código alfa de 2 caracteres asociado a cada uno de los países. De esta manera, pues simplemente seleccionaríamos el código alfa de los países y le pondríamos un consentimiento por defecto. En el caso de que queramos poner un consentimiento por defecto, en el caso de que no queramos hacerlo, simplemente pues lo dejáis vacío. Y entonces el consentimiento pues funcionará en base a la interacción del usuario con el aviso de cookies, si doy o no doy permiso. Pues bueno. Ahí ya os digo bastantes opciones, pero en principio no es necesario que hagáis nada más para comenzar a trabajar. En la parte de activadores, sí es importante que tengáis en cuenta que el activador que vais a tener que incluir es el que viene indicado como Consent Initialization All Pages. Este es el activador que se va a lanzar antes que nada. Es importante que el aviso de cookies, evidentemente, se muestre el CMP, se muestre antes de que se envíe ningún hit a Google Analytics. Con lo cual, esto es lo que vamos a seleccionar, a Google Analytics o a una herramienta de marketing. Esto es lo que vamos a seleccionar. En principio, lo tenemos tal que así, le daríamos a guardar y aquí tenemos ya nuestro aviso de cookies. Fijaros, en principio ya tendríamos insertado un aviso de cookies. Una opción que yo también os voy a recomendar cuando estéis trabajando con Tag Manager es que veis a la parte de administración, que vayáis a la parte de permisos a nivel de contenedor, aquí lo tenéis, Container Settings, y en la parte de Additional Settings activéis Enable Concept Overview. Esto simplemente os va a agilizar la forma en la cual vais a poder, como veréis a continuación, indicar cuáles son los permisos necesarios para lanzar cada una de las etiquetas. En el caso de que no lo activáramos, tendríamos que editar etiqueta a etiqueta para indicar o personalizar los permisos que requieren cada una de las etiquetas. Con lo cual esto es más cómodo y yo os recomiendo siempre que lo activéis. Una vez que tenemos esto, nos vamos directamente al Workspace y lo que vamos a hacer en este caso es simplemente previsualizar. Vamos a previsualizar nuestra página. Para ello simplemente incluimos la página que queremos previsualizar y acordaros que la previsualización de Google Tag Manager, para que sea más sencilla, pues requiere que hayáis instalado Google Tag Assistant una extensión de Google Tag Assistant en vuestro navegador de Chrome. Esto os va a simplificar bastante la labor. Aquí tenéis la extensión de Google Tag Assistant, simplemente instalarla y una vez que vayáis ya de nuevo a vuestro contenedor con la etiqueta ya incluida, aquí la tenemos, vamos a ir a la parte de previsualización, vamos a incluir la URL que queremos previsualizar y como veis directamente aparecerá en la página el aviso de cookies. Un tema importante cuando estéis trabajando con Cookiebot y que os puede ahorrar bastantes quebraderos de cabeza es que es una herramienta un poco puñetera en ocasiones porque tenemos que acordarnos de guardar las cosas. Entonces, si estáis trabajando con Cookiebot, acordaros siempre de guardar los cambios. Simplemente tenéis aquí una opción de guardar. Cada vez que incluís un dominio, guardar, guardar y guardar, y así evitaréis problemas. Pero bueno, volviendo a nuestra realidad. Aquí tenemos el aviso de cookies. El aviso de cookies es 100% personalizable desde Google Tag Manager. Podéis cambiar si que queréis que aparezca en el medio, que aparezca abajo, los textos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más opciones incluso asociadas al escaneo automático de cookies, pero yo os digo, no es el cometido de este webinar, donde me quiero centrar en la implementación técnica, en este caso, de Cookiebot con Google
Concept Mode 2. Aquí tenéis las diferentes opciones y si nos vamos al modo vista previa, lo único que vamos a ver, fijaros, es que se ha incluido, en este caso, se ha disparado dentro de nuestro modo vista previa la etiqueta de CookieBot. Aquí la tenemos. Bien, aparte en el modo vista previa también tenéis que saber que aquí se va incluyendo, vamos a poder tener una visión del consentimiento de cada usuario en cada momento. En el momento que nosotros interactuemos ahora con el banner de cookies, el consentimiento variará en función de las cookies que estoy aceptando, estadísticas, marketing, preferencias, etc. Bien, ¿está todo hecho? No está todavía todo hecho porque ahora tenemos que tener en cuenta que la aceptación de los visitantes va a afectar al lanzamiento de las cookies. Aquí voy a volver a hablaros del planteamiento que hace de base Concept Mode 2 al respecto del consentimiento. Os hablé ayer de ello, pero básicamente nos habla de un consentimiento básico. Un consentimiento básico significa principalmente que en el caso de que no tengamos permisos o aceptación del usuario para instalar cookies de analítica, no podremos lanzar etiquetas asociadas a analítica. En el caso de que no tengamos permisos para instalar cookies de marketing, no podremos lanzar etiquetas de marketing. En el caso de que no tengamos ningún permiso, no podremos lanzar etiquetas que generen cookies de marketing ni cookies de analítica. Este consentimiento básico va a requerir una implementación técnica manual bastante engorrosa en nuestro contenedor. Vamos a tener que empezar a trabajar con activadores, deshabilitar o habilitar etiquetas en función del consentimiento. Realmente es bastante más compleja, aunque sea paradójico, que la implementación avanzada que plantea Concept Mode 2. En la implementación avanzada, lo que vamos a hacer es mandar etiquetas de marketing y de analítica, aunque no tengamos el permiso explícito del usuario para insertar cookies. Lo que vamos a hacer en este caso, como os comentaba en el webinar anterior, es mandar estas etiquetas sin la información guardada en las cookies. Esto es lo que se denomina o se denominaba anteriormente mandar un ping a las herramientas. Y como también os he explicado, estos pings, posteriormente anónimos, posteriormente las herramientas de marketing y analítica, en este caso Google Analytics 4, Google Ads, Floodlight, van a intentar modelizar los datos que reciban con el fin de poder identificar a los usuarios. Pues bien, en este webinar me voy a centrar en la implementación avanzada. Vamos a ver cómo podemos gestionar el consentimiento de la manera más idónea desde mi punto de vista. Para ello, pues bueno, en este caso vamos a incluir una etiqueta más. Va a ser una etiqueta de Google Analytics, GA4 Snippet. Y en este caso vamos a utilizar una etiqueta de Google Analytics. Vamos a utilizar una etiqueta, en este caso vamos a empezar trabajando con una etiqueta de tipo Google Tag. Vamos a ponerle un Tag ID. Para poner el Tag ID y que sea un poco más reutilizable, vamos a utilizar una variable. Vamos a llamarle en este caso Measurement ID. Vamos a seleccionar ahora una etiqueta, una variable de tipo constante, y simplemente lo que vamos a hacer es incluir aquí el valor de nuestro ID de medición, que lo podemos obtener en este caso directamente desde nuestro data stream. Nos vamos a ir a Google Analytics 4 y vamos a identificar dónde está el ID de medición, que lo tenéis aquí. Con lo cual nos volvemos ahora a Tag Manager, lo ponemos aquí. Ponemos aquí el Measurement ID y simplemente vamos a poner todas las páginas. Como veis, trabajar con Concept Mode no va a alterar la forma en la cual nosotros trabajamos con los activadores, y esto es uno de los puntos
fuertes de la implementación, no nos vamos a volver locos. En el caso de que queramos hacer una implementación básica, todo esto ya no nos va a valer. Tendremos que poner aquí excepciones y bloquear el lanzamiento de la etiqueta cuando no tengamos permiso. Esto va a ser mucho más engorroso y a la postre nos va a dar menos calidad en los datos que enviemos. Aunque todo es matizable, como vais a ver. Antes de guardar esta etiqueta, tengo que hablar sobre lo siguiente. Si nos vamos a las opciones que tenéis, en este caso dentro de Advanced Settings, vais a encontrar una pestaña donde viene Content Settings. Y esto es importante porque aquí emana la fuerza o la gracia de Google Consent Mode. Estos content Settings lo que hacen es incluir por defecto, en todas las etiquetas de Google las vais a encontrar un requerimiento a nivel de consentimiento. Fijaros, en este caso me está diciendo que requiere permisos de Ad Storage, en este caso permisos de cookies de marketing y por otro lado permisos de cookie de analítica, que estos son los dos permisos que requiere una etiqueta de Google Analytics 4. Si me preguntáis por qué requiere permisos de marketing, pues os tendré que decir porque Google Analytics 4 es la base del remarketing de Google Ads. Con lo cual estos son los dos permisos que va a requerir la herramienta. Si os acordáis, en el vídeo anterior os mencioné que Consent Mode 2, la versión 2 de Consent Mode, incluía nuevos consentimientos más granulares. Esto es un tema bastante raro, bastante extraño, porque es que esto no se ha modificado en Google Tag Manager, ni hay visos de modificarse a corto plazo. Lo que está haciendo en este caso CookieBot y la mayor parte de los CMPs, y la mayor parte de los marketers con los que he tenido la oportunidad de hablar, es agrupar el consentimiento dentro de los consentimientos antiguos. Es decir, acordaros que ahora Consent Mode, la versión 2 de Consent Mode, ofrece todos estos tipos de consentimiento: Ad Personalization, Ad Storage, Ad User Data, Analytics Storage, Functionality Storage, Personalization Storage, Security Storage. Y lo que se está haciendo actualmente es englobarlo con los permisos anteriores, de tal manera que el permiso de marketing, el tradicional, está englobando tanto el Ads Personalization, Ad Storage, Ad User Data. En el caso de estadísticas, estaría ligado directamente a Analytics Storage. En el caso de preferences, estaría ligado a Functionality Storage and Personalization Storage. Y por último, Security Storage serían las necesarias. Con lo cual esto no va a variar tampoco la forma en la cual nosotros trabajamos con Google Tag Manager. Simplemente tenéis que tener en cuenta que se van a englobar todos estos permisos dentro de lo ya existente. No vamos a encontrar nada nuevo. Esto en principio, por lo tanto, lo vamos a dejar tal cual está, lo vamos a guardar. Y esto directamente vamos a previsualizar de nuevo. Vamos a irnos, en este caso, a la página. Veréis aquí que se muestra el aviso de cookies y veréis aquí lo siguiente. Veréis que se ha lanzado el CookieBot CMP y que se ha lanzado también la etiqueta de Google Ad Snippet. Y aquí es donde vienen las primeras preguntas, es decir, cómo es que se ha lanzado la etiqueta en este caso de Google Analytics 4, si todavía no tengo el consentimiento. Pues bien, lo que se está haciendo es lanzar un ping. Se está lanzando la etiqueta, la información a Google Analytics 4, pero con la información que existe o que se puede recibir o acceder del usuario a través de la cookie, que en este caso es el Device ID. Esto al final es interesante porque estamos haciendo una medición sin cookies, estamos enviando el ping a Google Analytics. Tenéis que tener en cuenta un tema más. En Google Analytics, para poder recibir pings, para poder reflejar los datos procedentes de los pings en la herramienta, tenemos que irnos a la parte de administración, y en la parte de administración, dentro de Data Display, tenemos la opción de Reporting Identity. Y aquí en Reporting Identity tenemos por defecto
seleccionado la visualización o la identificación de usuarios blended, que incluye el modelado de datos. Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque si no tenéis activado la opción blended, todos estos pings no se van a tener nunca en cuenta los informes. También tenéis que tener en cuenta que podemos cambiar entre la identidad para los informes blended o observe, que en el caso de observe no estaríamos teniendo en cuenta estos datos modelados, de manera dinámica cuando queramos. Podemos ponerlo como observado, podemos ponerlo como blended en función de nuestras necesidades. Tener en cuenta también que los datos que vienen del modelado de datos, de estos pings, pueden tardar en aparecer en nuestros informes de manera consistente un tiempo. Y también incluso que muchas veces estos datos pueden generar problemas. Es decir, sí, Concept Mode ya lo hacía la versión 1 y también lo hace la versión 2. Esperemos que se solucione. Puede generar problemas e inconsistencias en los datos que tenéis en Google Analytics 4. Uno de estos grandes problemas es el famoso not set, que os puede empezar a aparecer en vuestros informes de adquisición de tráfico y vienen precisamente motivados por este ping que os he dicho. Este ping que se acaba de lanzar ahora mismo, ¿de acuerdo? Es un ping anónimo. Si el usuario acepta cookies, en este caso, ya tenemos el consentimiento, el resto de hits, de eventos que se van a lanzar a Google Analytics 4 no serán anónimos. Pero el primero que se lanzó era anónimo, era un ping. Fijaros un poco, ¿no? El primero, como se ha lanzado el código de seguimiento sin haber aceptado todavía el código de cookies, es un ping, es un hit, un evento anónimo, no tiene la información que viene en la cookie. El usuario acepta y a partir de entonces todos los eventos de esa sesión ya incluyen el ID del usuario, el device ID que se obtiene de la cookie. Pues bien, Google Analytics 4 se arma un Cristo, y nunca mejor dicho, a la hora de asociar este primer ping con el resto de hits de la sesión. Y esto acaba suponiendo que en los informes aparezca, en los informes de adquisición, la fuente de adquisición de la sesión aparezca como un not set, generando graves problemas a la hora de identificar correctamente nuestro tráfico, el origen de nuestro tráfico. Esto es un problema que esperemos que se solucione en breve con la versión 2.0. Esperemos que GA4 incluya los mecanismos necesarios para resolverlo, pero a día de hoy es un problema tan grave que muchos profesionales y muchos marketers deciden no utilizar los datos modelados en GA4 o al menos muchas veces el análisis de los datos requiere irnos a los datos observados. Esto es un problema. Fijaros que nuevamente, ya como os enseñé en el webinar anterior, yo puedo inspeccionar los datos, los pings que se están o los eventos que se están mandando desde la parte de network, y aquí en la parte de network inspeccionando simplemente el collect, que es el nombre del endpoint de Analytics, puedo, fijaros, vamos a recargarlo. Aquí tenéis el collect asociado a este evento que hemos lanzado. Y este collect, aquí tenéis los parámetros y fijaros que en el concept status, el GCS, Google Concept Status, nos está mandando un G100, es decir, no tengo permisos, estoy mandando un ping. Por lo tanto, es fácil identificar los pings a través de esta flag de G100. En el momento de que yo hago un consentimiento, acepte las cookies, vamos a hacerlo. Vais a ver que se envía otro evento y en este caso se está mandando ya con el 1111, es decir, ya tengo el permiso del usuario. Esto es automático, yo no tengo que hacer nada, no tengo que volver a lanzar el código. Cookiebot ya es capaz de hacerlo automáticamente y esto también es una de las gracias, una de las bondades de trabajar y hacer esta implementación con Google Tag Manager y utilizando también en este caso la plantilla de la comunidad de Cookiebot. Además del parámetro GCS, en el caso de que estemos trabajando, como es el caso con Google Concept Mode 2, vamos a tener el parámetro GCD,
que como ya visteis en el webinar anterior, lo que nos especifica es de una manera más granular cuáles son los permisos que estamos obteniendo del usuario. Acordaros que este parámetro es bastante críptico, con estos unos separando los diferentes permisos y con este 5 al final delimitando el final de la cadena. Para entender qué significa cada uno de estos elementos, simplemente iré al webinar anterior, donde os explicamos con blanco sobre negro cómo funciona este nuevo parámetro GCD de Google Consent Mode 2.0. Una vez que aceptamos las cookies, vamos a ver que se lanzan diferentes eventos. En primer lugar, el Cookie Consent Update, Cookie Consent Preferred, Cookie Consent Statistics y Cookie Consent Marketing. Todos estos eventos son eventos automáticos que lanza CookieBot y lo que van a hacer también es, fijaros, dentro de la pestaña de consentimiento van a actualizar el consentimiento que estamos obteniendo. Aquí podemos visualizarlo de una manera muy clara cuáles son los diferentes consentimientos que estamos obteniendo del usuario una vez que ha interactuado con el CMP. Tenerlo en cuenta porque va a simplificar mucho la labor de situarnos en el contexto de qué permisos y qué no permisos tenemos. Simplemente, a partir de ahora, lo único que tengo que hacer es seguir creando mis etiquetas con normalidad, despreocupándome de crear activadores especializados en función del consentimiento, porque ya todo esto me lo va a dar por defecto tanto el CMP de CookieBot como Google Tag Manager. Hay algunas excepciones que tenéis que tener en cuenta. Cualquier etiqueta que estéis trabajando de Google, Footlight, Google Ads, ya llevan implícito el consentimiento que requieren. Desde la parte de Advanced Settings, Consent Settings, veréis que todas vienen ya incluido el consentimiento, con lo cual no tengo que hacer nada más. Sin embargo, sí es importante que tengáis en cuenta que etiquetas de marketing que no sean del ecosistema Google o etiquetas de analítica que no sean del ecosistema de Google, pero que requieren el uso de cookies, tenemos que indicarlo de manera explícita. Tenemos que decirle a Google Tag Manager de que esta etiqueta requiere de un consentimiento de cookies de analítica o de cookies de marketing. Para ello, fijaros, un ejemplo muy habitual es trabajar con un píxel de Facebook, ¿no? Si nos vamos aquí, por ejemplo, Facebook Pixel. Seguro que muchas veces habéis trabajado en vuestras campañas y ya sabéis que para trabajar con un píxel de Facebook tenemos que trabajar con una etiqueta de custom HTML, un HTML personalizado, donde simplemente lo que tenemos que hacer es pegar y copiar un código JavaScript pues similar a este. Aquí tenéis, por ejemplo, un código de remarketing de Facebook. Si nos vamos aquí, simplemente lo pegamos. Pondremos el activador que tengamos que poner, esto no nos importa, pero lo que es importante que tengáis en cuenta es que tenemos que irnos a la parte de Advanced Settings, tendremos que irnos a la parte de Consent Settings y aquí tendremos que decir que esta etiqueta requiere consentimientos adicionales para lanzarse. Desde aquí vamos a incluir cuáles son los consentimientos que requieren. En este concreto, el Add Storage. Acordaros que estos consentimientos base, Add Storage, Analytics, Storage, van a incluir ya implícitamente todos los nuevos consentimientos que han aparecido en la versión 2 de Google Consent Mode. Entonces, una vez que ya hemos incluido este consentimiento, ya pues simplemente lo guardamos y podemos trabajar con total normalidad. Pues bien, el resto del trabajo con Tag Manager asociado a la gestión del consentimiento con CookieBot será similar. Simplemente tendremos que ir añadiendo nuestras etiquetas de marketing, de analítica o etiquetas de marketing y analítica de terceros, asegurándonos siempre de que el consentimiento se está gestionando de manera correcta y de acuerdo a lo que nos ha dado el usuario. Nada más, espero que este webinar práctico sobre la implementación con Google Tag Manager de CookieBot y de Consent Mode versión 2 os haya resultado útil, que os haya despejado incógnitas en esa gran ecuación del marketing y de la analítica digital. Si os ha gustado el vídeo, ¿por qué no suscribiros a nuestro canal? Compartidlo con vuestros amigos, con vuestros enemigos, ¿por qué no? Y espero que dentro de muy poco podamos seguir viéndonos en los bares para hablar de analítica digital y estas otras cosas del querer. Hasta entonces, sed todos muy buenos y muy buenas.